Continuamos en Hoy por Hoy Vigo en esta entrevista dual que vuelve, así que saludamos a los espectadores de Televigo. Todos los martes tendremos esta cita dual y vamos a hablar de muchos asuntos con el delegado de Zona Franca de Vigo, que ya está trazando la hoja de ruta. Arranca el curso escolar, arranca el curso judicial, el curso futbolístico, el curso político también, y arranca el curso de trabajar por muchos proyectos que están encima de la mesa de Zona Franca de Vigo. Delegado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De desconectar, de descanso, poco usted, ¿no? Bueno, poco. Sí que es Algo verdad, sí. ¿no? Algo sí, algo sí. Y sobre todo aprovechando, conociendo mejor la provincia, ¿no? Estuvimos haciendo, a veces el turismo cercano, el turismo local, pues también hace tener buenas experiencias y, bueno, disfrutando de ello. Que también es importante, ¿no? Lo hablábamos justo antes de comenzar, delegado, que tenemos sitios maravillosos en nuestra provincia y en las Rías Baixas, pues también a veces hay que aprovecharlos, ¿no? Pararse y saber que muy cerca de aquí tenemos lugares privilegiados. Incluso en la propia ciudad, ¿no? O en la propia ciudad. Uno de los días de agosto con la familia pues alquilamos esos coches de pedales que hay en Bouzas y dimos un paseo por Bouzas en el coche de pedales, tal. Con lo cual, a veces hay grandes desconocidos y por la cercanía y por la falta de tiempo que no usas o que no haces y bueno, se aprovechó también para hacerlo. Con lo cual, un verano feliz y sobre todo en lo profesional, con muy buenas noticias para este inicio de curso, ¿no? Es verdad, sí. Hacía 8 años que no venía una fábrica de componentes a Vigo y en este inicio de curso pues va a venir D'Angel, va a venir a una instalación de Zona Franca, va a venir a Bouzas y va ¿Cómo a hacer... lo analiza usted? ¿Qué supone esta importante implementación de la compañía francesa aquí en nuestra ciudad y en Zona Franca? Supone cosas importantes. Lo primero, va a generar empleo porque es un nuevo proyecto, es una nueva empresa que se establece. Pero lo segundo, y no por ello menos importante, lo que hace es afianza más y asegura más el automóvil en el área de Vigo, porque una de las gamas que no se hacía en el área de Vigo, que era la transformación en 4x4 en todo terreno de las furgonetas y de los coches que fabricamos en Vigo, a partir de ahora se van a transformar en 4x4 ya también aquí en Vigo, en esta nueva planta que se va a crear en Zona Franca y que se va a crear en Bouzas. Con lo cual es un momento y un motivo para estar muy contentos en la ciudad de Vigo, para estar muy contentos en la Zona Franca y para estar muy contentos en Galicia, porque cuando le va bien a Vigo, pues le va bien a Galicia. Sin duda. ¿Usted cree que esto puede ser también un punto de inflexión para que otras compañías también puedan apostar por implementarse? Sector de la automoción que ustedes están impulsando desde Zona Franca puede ser también un punto interesante. Nosotros llevamos muchos meses trabajando en este proyecto. Esto no sale de no la es... noche a la mañana, ¿no? Y bueno, hoy es el momento en el que podemos anunciarlo y en el que podemos celebrarlo. Igual que estamos en este proyecto, estamos en otros muchos. No digo que estemos en otro más, estamos en otros muchos. Algunos seguramente se quedarán por el camino, pero yo lo que creo que como este, habrá muchos que se consoliden en el área de Vigo, generando empleo y haciendo que sea mucho más atractivo esta zona, ¿no? Yo creo que lo importante es darle un impulso al suelo industrial y eso lo entiende y lo repite Abel Caballero, el alcalde de la ciudad, con mucha frecuencia, ¿no? Por eso en el plan general dobló los metros cuadrados de suelo industrial de la ciudad. Porque lo que no puede seguir pasando es que haya empresas que se vayan para Portugal o que se vayan para otras localizaciones porque en el sur de Galicia, porque en el área de Vigo no tengamos suelo industrial. Y eso nos pasó en el pasado. Bueno, y ahí uno de mis primeros objetivos como delegado de la Zona Franca fue impulsarlo, ¿no? Y fruto de ello fue desbloquear la Plisán. Y después de 20 años ya tenemos las 3 primeras parcelas vendidas de la Plisán y ya tenemos a disposición suelo industrial que hasta este momento no lo teníamos. Yo creo que es un momento que tenemos que ser capaces de prepararnos para algo que debería de pasar. Yo creo que una de las lecciones que nos dio el COVID es que tenemos que tener menos dependencia de terceros países o de terceros continentes, ¿no? Porque yo creo que la economía de Europa tiene que ser una economía global y tenemos que industrializarnos más o volver a traer aquellas industrias que se fueron. Y en esa estrategia estamos, pero en el ámbito del automóvil y en otros sectores industriales, ¿no? Porque creemos que es fundamental ser autosuficientes industrialmente y en el tema del automóvil, pues si somos capaces de depender menos, ¿no? Porque sabemos que la independencia total pues puede ser muy complicada, pero depender menos de terceros países o de países lejanos pues es mucho más importante, porque aparte somos capaces de ahorrarnos todo el tema de logística, con lo cual nos puede hacer más competitivos, ¿no? Y en un sector industrial que cada vez está más robotizado, con lo cual al final se están aproximando los costes
porque la mano de obra cualificada, pues los ingenieros, los técnicos, pues al final hay muy pocas variaciones de esos salarios en el mundo. Lo que entra en competencia, pues normalmente pues son la mano de obra de sectores más primarios o menos especializados. Ahora hablaremos de los proyectos que están en este nuevo curso para Zona Franca, delegado, pero ya que estábamos hablando de suelo industrial, en las últimas horas estaba usted en Salceda de Caselas, usted tiene esa visión también de conocimiento del área metropolitana, por supuesto la Plisán, Porto do Molle y también el proyecto de ampliar Vigo, pero a Cañiza, Salceda, Porriño, Nigrán, otros puntos que también son importantes que desarrollen suelo industrial, delegado. Sí, bueno, nosotros en Zona Franca en estos momentos estamos en 7 polígonos y estamos en distintas ubicaciones. Tenemos un centro en Bayona, tenemos la colaboración de un centro en Marín, tenemos Salvaterras Neves con la Plisán, tenemos Porriño, Cagransa, tenemos Nigrán con Porto do Molle, es decir, estamos con una presencia en el territorio porque la economía entiende la industria como el Gran Vigo, ¿no? Y seguramente, ¿no? Vigo lleva muchos años siendo ese motor, esa capital de la eurorregión, porque yo insisto mucho, nosotros desde Vigo nunca vimos a Portugal como un rival o como un competidor, lo vemos como un complemento ideal y que nos da escala para poder competir con proyectos a nivel europeo. Y yo creo que es en la dimensión en la que tenemos que estar, ¿no? Ayer visitábamos Salceda de Caselas porque seguimos demandando suelo industrial. Claro. Como hace pocos días, ¿no? Estábamos con el alcalde de Gondomar, con Paco Ferreira, viendo cómo se amplía Pasase, y queremos en este final de año, en este principio de curso, firmar ese convenio para ser capaces de hacer la ampliación de la Pasase. Pero al mismo tiempo, pues el polígono de la Garrida en Vigo, pues ya firmamos un protocolo con el alcalde de Vigo, con Abel Caballero, para seguir avanzando, a igual que distintos suelos. Entonces es un momento pues, de mucho empuje. En este inicio de curso se van a empezar la construcción de 14 nuevas naves para poner a disposición de la economía, de la industria en Porto do Molle y Nigrán. Y bueno, ya está licitado también y adjudicado pues las obras de la nueva sede, que lo que están haciendo es liberando espacio. Y aquel gran salón que tenía la Zona Franca para recepciones, pues lleva desde la pandemia, ¿no? Siendo usado por Citroën, en el que está haciendo un acopio de piezas allí, que le está resultando pues una herramienta fundamental para seguir aumentando la competitividad y para tener presencia pues, en este territorio. Que aquello que decíamos, no tiene ningún sentido tener 2.500 metros cuadrados de suelo industrial, de suelo clasificado como zona franca, como tax free, pues a disposición de oficinas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de optimizar todos los recursos y fruto también a ese orden que le estamos dando pues, al polígono de Bouzas, pues es que liberamos espacio para traer a esta nueva fábrica, ¿no? Que hablábamos antes, a Angel, que es la transformación de los 4x4 y que generará empleo y lo va a hacer antes de final de año. ¿Cuándo le tocará venir por el barrio para supervisar y visitar las obras, delegado, de la nueva sede? Las obras empezarán este mes, ¿no? Porque ya están adjudicadas y haremos la primera piedra y bueno, yo creo que ese es el inicio. Y yo calculo que a principios, en el primer trimestre, ¿no? Primer semestre del año que viene, pues ya estaremos aquí, ¿no? Ya estará desplazado a las oficinas y bueno, eso lo que conlleva es que licitemos también el espacio de oficinas que tiene la Zona Franca en Bouzas para dedicarlo a eso, para dedicarlo a proyectos económicos, a proyectos empresariales, que es el empuje que nos está dando la ciudad, ¿no? Porque en estos inicios de curso, pues yo recibía mucha gente, a muchas empresas, muchas empresarias, muchos empresarios con iniciativas y que siguen demandando espacio en el área de Vigo. Y yo creo que ese espacio, las administraciones tenemos que darle respuesta. Y yo no es ponerle deberes al señor Feijóo y a la nueva Xunta de Galicia, ¿no? Pero yo creo que tenemos temas que quedaron pendientes a final del mandato pasado. Pero póngaselos, delegado, que es importante. Ahora, además, el responsable de Economía adquiere rango de vicepresidente segundo de la Xunta, además de al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué proyectos son importantes? Usted nos hablaba en su día, el IFEBI, que puso encima de la mesa ese planteamiento de zona franca, temas como la ampliación de Balaídos, etcétera. ¿Qué deberes hay que ponerle para arrimar el hombro para que haya colaboración? La ampliación de la planta de Citroën en Balaídos es fundamental. Yo creo que ya nadie se cuestiona que sea urgente, porque el tiempo sigue pasando
Y dentro de 3 años vamos a tener que ser capaces de competir por un nuevo coche que venga para Vigo, y el nuevo coche va a ser distinto porque va a tener motores eléctricos, va a tener baterías, va a ser un vehículo que se transformará en el vehículo del futuro, ¿no? Que es un vehículo pues autónomo, un vehículo eléctrico y un vehículo seguramente compartido, con lo cual la tecnología que hay que aportar es distinta. Y para eso necesitarán venir nuevas empresas de componentes, como la que hoy le damos la bienvenida en Vigo, que es D'Angel, pues Sí. van a venir nuevas empresas de componentes al área de Vigo. Y para eso hay que tener suelo. Y suelo urgente es el suelo que está más cerca de la planta de Citroën. Y bueno, porque lo sabemos, la logística en un mundo tan competitivo juega un papel muy importante. Y si las piezas, en vez de ir en barco, en tren o en camión, van en carretilla, pues eso significa que se están ahorrando costes. Y el Just Time, ¿no?, que es esa producción al momento, pues hace que se optimicen los recursos. Y nosotros queremos seguir siendo pues una ciudad muy competitiva a nivel industrial, como llevamos siendo los últimos años, y eso lo que nos hace es que, bueno, mientras hay otros planteamientos de deslocalización, pues aquí lo que estamos haciendo es localizando nuevos proyectos industriales y nuevos proyectos económicos. Con lo cual, para nosotros, Balaídos es fundamental, y le pedimos a la nueva Xunta de Galicia que esa ampliación del polígono de Citroën en Balaídos, que es una prioridad. La participación en el IFEBI es una prioridad. Pero también, si queremos ser punteros en el nuevo vehículo, que va a ser un vehículo autónomo, nos decían la gente del CETAG, que nosotros desde Zona Franca somos el único patrón público que estamos en la CETAG. Nos decían que necesitan un circuito de pruebas donde se puedan probar los coches pues a todas las velocidades y simular todas las realidades que tiene un coche a la hora de comercializarse. Y bueno, que en estos momentos, pues en el circuito que hay en Porriño, pues solo se pueden probar los coches a 30 km por hora. Y se están yendo pues a otros circuitos, como el circuito de Braga, y que es muy difícil probar prototipos en esos circuitos porque no está garantizada la confidencialidad. Claro. Con lo cual, le decíamos a la Xunta, Ojo, ¿no? ponernos Claro. el suelo, que nosotros lo financiamos. Claro. Es que más facilidades no puede ser. La verdad, el sur de Galicia, o Galicia, el noroeste peninsular, tiene esta herramienta, esta ventaja competitiva que es la zona franca. Sí. Pues usémosla. Yo lo decía, esto no puede ser un tesoro que tengamos guardado. Tiene que ser una herramienta que todos los empresarios sepan que estamos ahí. Lo decíamos muchas veces. Esa palanca, ¿no? En estos momentos de crisis, cuando quisimos inyectar 6 millones de euros en la sociedad de capital riesgo para darle liquidez a las empresas, no queremos que sea un tesoro que esté escondido. Lo que queremos es que sea una herramienta y que todo el mundo que tenga una idea, todo el mundo que tenga un proyecto económico, que sepa que en Zona Franca puede venir a contárnoslo. Y en Zona Franca tenemos empresas de un trabajador autónomo, que él mismo tiene un autoempleo, hasta empresas de más de 5.000 trabajadores, como es el caso de PSA, como es el caso de Citroën Peugeot. Y esa es la clave, todos tienen cabida. Y en la sociedad de capital riesgo estamos apoyando empresas del sector primario y estamos apoyando empresas muy tecnológicas con sede en el mundo, que tienen plantas en Vigo, pero que tienen plantas también fuera de España. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Ser capaces de empujar y al mismo tiempo con dos objetivos, ¿no? Blindar la industria, atraer industria. Y eso va de la mano y conlleva pues generar empleo y crear empleo, que yo creo que es la mejor forma de repartir la riqueza y es la mejor forma de desarrollar una sociedad. Digamos una cosa, señor Regades, hablábamos antes de la sede, una de las opciones que usted planteaba y que estaba trabajando también cuando hablamos muchas veces de internacionalización, de apoyarlo, la posibilidad de que pudiese venir el ICEX al edificio. No sé si sigue abierta esa posibilidad. Sigue abierta la posibilidad, estamos hablando, sí que es verdad, lo teníamos muy avanzado con el anterior director, que yo lo felicito desde aquí a Sergio, porque jugó un papel muy importante en apoyo a la zona franca, pero en apoyo al tejido económico de toda Galicia. Pues bueno, tiene un destino mejor. En estos momentos está volando para Ginebra y va a ser un alto representante del Gobierno de España pues en el comercio internacional en la sede que tiene en Ginebra. Con lo cual, yo creo que es un motivo de alegría, porque al final yo le decía a él, cuando vino a anunciarme que se iba, le digo, bueno, pues ya tengo un colaborador en Ginebra en el comercio internacional. Bueno, hay que verlo así, ¿no? Entonces, bueno, con el cambio, pues seguramente cuando nombren al nuevo director, pues yo hablaré con él y veremos todo lo que teníamos avanzado con Sergio, con el anterior director, si seguimos adelante, pero yo creo que sí, porque es aprovechar las sinergias, ¿no? Otra de las sociedades que llevábamos para allí también era Vigo Activo, ¿no? Que en estos momentos está en Nigrán y bueno, yo creo que las cosas no se pueden esconder, volvemos a decir lo mismo.
tienen que estar cerca para que la gente pues, pueda decir, tengo este proyecto, tenga esta idea, es financiable, es apoyable por Vigo Activo, porque en estos momentos Vigo Activo tiene cerca de 26 millones de euros inyectados en la economía de Galicia. Inyectados en la economía de Vigo. Bueno, pues, se dice pronto, pero es una cantidad importante. Sí. Y tengo que presumir, ¿no? Y de nuestra gestión, pero de la gestión desde Fran López Peña, ¿no? Que fue el delegado que fundó Vigo Activo, pues que somos la sociedad de capital riesgo pública en Galicia que seguimos dando beneficios. Es decir, que mientras otras presentan un balance global negativo, nosotros seguimos presentando un balance global positivo. Es decir, que en estos momentos la liquidez es mayor de lo que se aportó. Con lo cual, eso es fundamental, ¿no? Porque al final, que seamos capaces de que las cuentas sean positivas, de que se genere riqueza, esa riqueza lo que se hace es volver a distribuirla en las empresas. El objetivo que tiene Vigo Activo es todos los recursos que se generan en Vigo Activo, es volver a inyectarlos pues, en sociedades que nosotros apostamos mucho que tengan una clave y una connotación de generación de mano de obra, que sean intensivas en mano de obra. Y bueno, yo celebraba, ayer estuve visitando la Plisán también y veíamos las parcelas y entonces nos decía el responsable de comercial de la Plisán que una de las parcelas que ya está en estos momentos señalizada y precomprada por Beta Implants, nos decía, bueno, Beta Implants acaba de anunciarnos que quiere ir a por la siguiente. Y bueno, yo creo que es una muy buena noticia. Nos decían, no vendáis la siguiente, la parcela Nesa, porque estamos creciendo, porque estamos en expansión. Pues Beta Implants, que se dedica a implantes para animales, pues fue una empresa que nació en la Zona Franca en una aceleradora. Dos personas que tuvieron una idea, que se la contaron a Zona Franca, que fueron apoyados por Zona Franca y hoy tienen una empresa que ya ha comprado una parcela, que está en construcción una nave, que ya en estos momentos tiene contratado a más de 25 personas y que siguen creciendo. Pues eso, la verdad, es lo que dice uno que le llena de satisfacción, ¿no? De ver cómo se van germinando proyectos, se van germinando empresas y se va generando empleo, que yo creo que es clave. Que siga habiendo más proyectos, más de esas iniciativas, ideas, de legado que lleguen, ¿no? Y que sigan apareciendo y que puedan convertirse en proyectos que lleguen a buen puerto, ¿no? Yo cuando estoy con los otros delegados de la Zona Franca, ¿no? y hablamos de cómo van los objetivos, cómo van los proyectos, la verdad que mientras el resto tienen espacios libres y tienen que ocupar, nosotros en el caso de Vigo nos pasa siempre lo contrario, ¿no? Porque nosotros tenemos lista de espera para las naves de Nigrán, para las naves actuales, ¿no? Por eso la iniciativa de hacer 14 nuevas. Y estamos en una situación distinta y que tenemos que darle una respuesta pues, a esas nuevas necesidades y que yo estoy convencido que de aquí al próximo año se van a acelerar. Yo creo que la localización de nuevas empresas en el área de Vigo, de nuevas empresas en España, se va a acelerar los próximos años y para eso tenemos que tener herramientas y herramientas están en el suelo. Porque por mucho que queramos hacer, con las dificultades que tiene la ordenación y la legislación urbanística, tenemos que ir anticipándonos. Y para eso significa que tenemos que todas las administraciones aumentar una velocidad. Y lo estamos viendo, que tenemos una respuesta rápida y real por parte de las corporaciones locales, por parte de los ayuntamientos, de forma muy especial, ¿no? Por el Ayuntamiento de Vigo, por el alcalde, por Abel Caballero, pero ya vemos, ¿no? Que el resto de los ayuntamientos están sensibles también con este sector. Sin duda. Y algo que hacía unos años que parecía que había pasado de moda, ¿no? Que hablar de industria pues no estaba de moda. Pues vemos que cada vez está más de moda, ¿no? Seguramente la crisis del 2008 nos hizo reflexionar y veíamos cómo Alemania, pues un país muy industrializado, era capaz de superar la crisis más cohesionada y más cohesionada socialmente, es decir, sin dejar a nadie tirado. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Ser capaces de tener un país industrializado. Y bueno, Vigo tiene muchas ventajas, que somos capaces de estar en el sector del naval, en el sector de la construcción, en el sector del automóvil, en el sector de los servicios, en el sector de la pesca. Es decir, que esa división que tenemos pues nos hace también pues, ser más plurales y ser más fuertes. Pues bueno, desde Zona Franca vamos también a hacer herramientas para cada uno de los sectores para ser capaces de concretarlo. Y bueno, una herramienta que nosotros estamos avanzando muchísimo, pues es el Work Car Center, ¿no? Ese centro que queremos hacer de innovación, de apoyo al automóvil
y que estamos acabando el proyecto y yo quiero en el primer semestre del año que viene licitar la obra para empezar el año que viene, hacia finales, a poner la primera piedra y a construir ese gran edificio que va a ser un referente para el automóvil en el mundo, porque Vigo es un referente para el automóvil en el mundo. Vámonos a una zona muy próxima a nuestra ubicación actual, Delegado, que usted conoce muy bien. La apuesta también por cambiar, por arreglar, por mejorar el tema de los aparcamientos en la zona de las avenidas. Y usted también se planteaba desde que llegó al cargo, quiero darle un impulso, quiero darle también un cambio al centro comercial Alasia, a toda esa zona. ¿Qué tiene en mente usted, su equipo, para seguir desarrollando, para seguir potenciando esa zona de la ciudad, Delegado? Bueno, nosotros celebramos, ¿no?, el acuerdo con Enrique López Veiga, con el presidente del puerto, porque es un acuerdo muy ambicioso. Y sobre todo que es un acuerdo de ciudad, ¿no? Es un acuerdo que está por encima de las ideas políticas, porque él pertenece a un grupo político distinto al mío, y bueno, que yo respeto, pero fue capaz, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué le interesa a la ciudad? Y ahí, pues, el presidente del puerto, el alcalde de la ciudad y el delegado de la zona franca fuimos capaces de armar un convenio, de armar un protocolo que dijo cuáles eran las prioridades. Ordenamos Bouzas para que Bouzas sea más competitivo, para que Bouzas sea una herramienta más eficaz para la importación y para la exportación, principalmente la vinculada al automóvil, la vinculada a PSA, pero también dimos un mensaje al centro de la ciudad, que decíamos, bueno, estamos dispuestos, o está dispuesto el puerto, a llegar a un acuerdo con Zona Franca para unir el parking robotizado con el parking de la Estrella y de una vez por todas pues unir y aumentar en 500 plazas pues la oferta de plazas de aparcamiento en esta área de la ciudad, que tiene muchas demandas reales, ¿no? La primera es el comercio, la restauración, la hostelería, pero otra es también el puerto, que hay una demanda real por parte del puerto, tanto el puerto deportivo como los usos que se hacen del puerto para los transbordos con Cangas, como Aña, con el Morrazo, como con CIES, que tanto se está usando pues en el verano. Pero al mismo tiempo también para la gente que vive en el casco histórico, que hay una falta de plazas de aparcamiento en esta zona y que se le tiene que dar respuesta desde este nuevo aparcamiento, con lo cual es redondo. Por otro lado, una de las entradas en nuestra ciudad está siendo el centro comercial Alase, está siendo el puerto, sea para cuando vienen cruceros, o sea cuando viene gente de fuera, que muchos de ellos conocen la ciudad aparcando el coche en los parkings del litoral, que por cierto están gestionados todos ellos por Zona Franca, y a partir de ahí pues empiezan a caminar y a conocer la ciudad. Con lo cual tenemos que hacer una buena carta de presentación de lo que es ese centro comercial. Y bueno, es verdad que el COVID hizo que se ralentizara un poco, porque toda la situación de los espacios comerciales se está adaptando a ese nuevo espacio, pero nosotros no queremos perder un minuto más y también en este último semestre del año lanzaremos un nuevo concurso adaptado al COVID para dar una respuesta definitiva pues a esa entrada de la ciudad, a ese centro comercial, que yo creo que es decisivo y que es importante para Vigo. Y ahí estamos, y bueno, tenemos el permiso de patrimonio histórico para empezar con el edificio, con el proyecto arquitectónico de Síndrome de Down. El Síndrome de Down, uno de esos proyectos que tenía usted ahí. Al poco de llegar ya se reunió con ellos, ¿no, delegado? Y que supongo que le hará especial ilusión también, porque tiene una vertiente muy bonita ese proyecto, ¿no? Y esa cesión de Zona Franca. Pues la verdad que sí, ¿no? Lo que hablamos antes era el motor, es la parte económica, es la generación de empleo. Esta parte social también yo supongo que llenará, ¿no? Es el corazón de la Zona Franca, ¿no? Claro. Y que al mismo tiempo, pues tenemos que pensar que también es economía. Porque lo que tienen pensado desde Síndrome de Down, en ese edificio, en esa nueva sede, pues el bajo destinarlo a una cafetería atendida por personal con síndrome de Down, con lo cual me parece una idea fantástica, porque es la integración al 100%. Pero quieren hacer un centro de formación y al final eso todo es actividad económica y es generación de empleo, y ese empleo yo entiendo que de calidad. Nosotros siempre tuvimos convenios de colaboración con Down Vigo, que hacen un trabajo estupendo, y yo he aprendido mucho de mis compañeros del convenio de Síndrome de Down. Muchos valores, mucha capacidad de reflexión, mucha capacidad de trabajo y mucha forma de entender la economía y el empleo. Y yo creo en ese modelo. El modelo que en el único
sitio del mundo que funciona es en Europa. Sin duda. Que la economía no solo tiene una vertiente económica, sino que tiene una vertiente de integración, de que la economía la tenemos que formar entre todos y todos podemos aportar y aportamos mucho. Bueno, pues a mí me vale. Yo creo en ese modelo y voy a seguir defendiendo. Me ha gustado eso de que, además de los números, el corazón, ¿no? Y ese proyecto de síndrome de Down que también es muy bonito que puedan sacar adelante. Delegado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de Hoy por Hoy Vigo, en la entrevista dual. Ya hablaremos largo y tendido en otras ocasiones de todos esos proyectos que desarrolla y a ver si ese guante tendido de usted a la Xunta de Galicia también en esos proyectos, ampliación de balaídos, IFEB y otros, o el circuito, pues son atendidos por la Xunta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias al delegado de Estado en la Zona Franca. Ahora lo que hacemos es irnos hasta sede de la Diputación. Ahí está Antía Araujo, que quiere hablar con Darío Álvarez Basso, que está haciendo ese trabajo maravilloso, ese crecer culturalmente de Vigo a través de esos grandes murales en edificios de nuestra ciudad hasta el Casco Bello. A la vuelta.